aquí nos tienen a todo el equipo de Cara a Cara un día más con ustedes para conversar durante los próximos minutos acerca de algo que tiene tanto que ver con nuestra vida cotidiana como es la educación de nuestros hijos. Vamos a hablar con un periodista, un colega que nació en Escocia, aunque se crió en Canadá, que ha trabajado en medios internacionales muy prestigiosos, que ha sido corresponsal en Buenos Aires de Economist, por eso habla español muy bien, con acento argentino, pero lo habla muy bien, ahora lo van a comprobar. Y cuando les diga el título de un libro que ha sido un auténtico bestseller y que muchos de ustedes conocerán, pues dirán, claro, está en el plató de CNN Plus Carl Honoré. Carl Honoré es el autor de Elogio de la lentitud, un libro que vaya en España por la 6ª edición, que es un auténtico bestseller internacional y que convirtió a nuestro invitado en un adalid de la filosofía slow, de la lentitud, de tomarse la vida, las cosas, el trabajo, con una cierta calma, con un cierto distanciamiento. Bueno, pues ahora lo que nos presenta es un libro que habla de la educación de los niños, cada vez seguramente pues con muchísima más presión, con más exigencias. Lleva como subtítulo Cómo educar a nuestros hijos en un mundo hiperexigente, bajo presión, es su título, y Carl Honoré está con nosotros. Bienvenido, Carl. Muchas gracias. Un placer conocerte. Yo te conocía, te había leído hacía años en Elogio de la lentitud, y me hacía una especial ilusión el que pudieras venir aquí a este programa a conversar con los espectadores. He llegado lentamente al programa. Lentamente. Bueno, fue un auténtico, y sigue siendo un auténtico bestseller internacional este libro. Se ha convertido en una obra de referencia de la filosofía slow. Para este cambio cultural, esta revolución cultural que es el movimiento slow. Sí, el libro pasó a ser una suerte de manual. Algunos dicen Biblia del movimiento, lo cual me parece un poco excesivo, pero es un verdadero cambio profundo en nuestras actitudes hacia el tiempo, el uso del tiempo. Y yo creo que el mundo está cambiando, soy optimista, no creo que sigamos por este camino de hacer todo cada vez más rápido. Nos estamos replanteando cosas muy profundas en este momento. Tú en este libro, en Elogio de la lentitud, repasabas el trabajo, la comida, las actividades de la vida cotidiana, cómo se podía aplicar esa filosofía de la lentitud para hacer las cosas mejor, con más calma, con menos estrés. Es curioso que este libro, que decimos es una obra de referencia, no lo escribiera un psicólogo o un psiquiatra, sino que lo hiciera un periodista. Nosotros que estamos acostumbrados generalmente a vivir a todo ritmo, ¿no? Sí, yo creo que por un lado no es muy sorprendente, ¿no? Porque somos los periodistas que sufrimos más de esta cultura de la velocidad, de las cosas instantáneas. Y estos serán los menos indicados para hablar de lentitud, y sin embargo no es así. Somos expertos, de cierto modo, sí. Expertos en velocidad. De la prisa, sí, efectivamente. Pero tú cuentas en tu libro, Elogio de la lentitud, cómo estabas un día en un viaje de trabajo en el aeropuerto de Roma, en Fiumicino, ¿no? Y cómo allí tuviste la idea del libro y te interesaste por la filosofía de la lentitud cuando viste un libro que era cuentos para poder ser contados en menos de un minuto. Un minuto para sus hijos, ¿no? Que es una idea espantosa. Blancanieves en 60 segundos. Pero en aquel momento me pareció genial y me dije, aleluya, que me manden la serie entera mañana por FedEx, ¿no? Pero gracias a Dios, la segunda reacción fue muy distinta. Fue como en esos dibujitos cuando aparece la lámpara arriba de la cabeza. Me dije, no, esto no puede seguir así. Tengo que ralentizar, tengo que reaprender el arte de vivir. Y bueno, fue un poco la chispa que me impulsó a escribir este libro, a reconectar con mi tortuga interior, digamos. Tú tenías entonces un niño de 2 años, que ahora tiene 7. Ahora tiene 9 años. 9 años ya. Sí. Y le tenías que contar un cuento cada noche, a veces más de uno. Sí, ahora sí. Ahora sí, antes le hacía una lectura dinámica de Blancanieves con 3 enanitos. ¿Qué le pasó a Gruñón? Pero ahora no. Blancanieves siempre tiene 7 enanitos y yo disfruto mucho más, mi hijo disfruta mucho más porque estoy ahí con él a su ritmo, a sus tiempos, y tenemos un momento mágico al final del día, que es estar juntos, charlando, leyendo y trascendental. ¿Y Carl Honoré ha aplicado su filosofía de la lentitud a su propia vida? Sí. Para mí hay un antes y un después muy claro. Antes llegaba a cada momento tratando de hacer lo que fuera lo más rápido posible. Ahora llego o trato de llegar a cada momento tratando de hacerlo lo mejor posible. Entonces hay momentos para ser rápido, hay momentos para ser lento. Es una cuestión de buscar el
la velocidad más apta, más apropiada para cada momento. Entonces yo me muevo por la vida tratando de buscar ese equilibrio, y hago menos también es fundamental, ¿no?, en esta ecuación, que esta cultura de hacer cada vez más cosas en cada vez menos tiempo, lo cual implica colocar la cantidad antes de la calidad. Yo simplemente hago menos, ¿no? Corté la agenda, priorizo las cosas importantes y disfruto mucho más y las hago mejor. Por no llevar, no llevas ni reloj. No, sí, eso empezó como una suerte de experimento. Sí. No lleva reloj, es un lujo. Sí. A veces tengo que usar el reloj. Por ejemplo, estoy en España ahora por para la promoción del libro. Tengo la agenda abultadísima con entrevista tras entrevista. Entonces tengo un reloj, pero en el bolsillo. Pero habitualmente no lleva reloj. No, ha cambiado mi relación con el tiempo. Antes tenía una relación muy neurótica. Sí. Estaba siempre mirando el reloj diciéndome, faltan 7 minutos para las 2, ¿qué puedo hacer? Entonces contando los minutos en vez de vivirlos. Y esto me ha ayudado, ha cambiado mi actitud hacia el tiempo. Quizá hay una teoría, se puede utilizar el reloj, por supuesto, se puede utilizar el teléfono móvil, pero hay que saber utilizarlos, ¿no? Sí, porque es la diferencia entre uso y abuso. Claro. Algunos son muy drásticos y dicen, no, el teléfono móvil hay que desterrarlo. Bueno, es muy útil el teléfono móvil en determinados momentos, pero hay que saber usarlo bien. Claro, porque lleva, como todos los aparatos tecnológicos, un botoncito rojo que dice off. Y hay que usarlo. Es muy sencillo, ¿no? Este es el mensaje que ahora viene de las empresas tecnológicas. Por ejemplo, un ejecutivo de IBM ha lanzado un movimiento que se llama Slow Email. Y uno se pregunta, ¿qué es? El email es la cosa más rápida del mundo. Como él está diciendo una cosa muy sencilla, muy sensata, que es: el email es una herramienta maravillosa, pero hay que usarlo menos. Entonces, muy simple y muy sencillo, y te puede llegar a revolucionar la vida. Yo me manejo casi exclusivamente por email, pero el email no manda ahora. No estoy esclavizado por el mail. Lo uso cuando tiene sentido de usarlo, y lo apago y lo dejo en la oficina o en casa. Hay gente cuando no que hace tiene falta. dependencia de su correo electrónico, hasta el punto de que llevan un dispositivo electrónico, no diremos marcas, para poder seguir el correo allí donde estén. Entonces, bueno, claro que el correo electrónico es un instrumento utilísimo, pero hay que saber utilizarlo bien. Sí, hemos caído No estar mirándolo permanentemente. en una suerte de enfermedad, una adicción, ¿no? Somos viciados de la tecnología. Incluso en inglés, el teléfono móvil más famoso, uno de los más famosos, el BlackBerry, se llama el Crackberry, como la cocaína crack, ¿no? Porque es tan adictivo, la gente está siempre chequeando y leyendo mails en la cama, con la esposa, en la cena, y no deja de leer mails, de preocuparse por lo que está pasando en el inbox, etcétera. Bueno, la gente que se ha desenganchado de estos dispositivos, no tanto de ellos, sino del uso abusivo y permanente y nervioso, con los que puedes hablar, ¿es fácil ese proceso de desvirtuamiento y es además algo que redunda luego en calidad de vida para la gente que lo hace? Yo creo que es un proceso lento, en el fondo. Ralentizar, hay que hacerlo despacio. Una de las ironías de este momento es que somos tan impacientes que hasta queremos desacelerar rápido. Entonces la gente se dice, yo quiero desarrollar la serenidad interior del Dalai Lama, pero quiero hacerlo mañana a las 3. Pero es absurdo, no se puede hacer de esa forma. Entonces hay siempre una fase, una etapa de transición, y uno tiene síntomas de echar de menos, de faltar a la tecnología al inicio, ¿no? Al principio, pero con tiempo uno va acomodándose más a ese cambio de ritmo, a esos momentos cuando no está enchufado a la red, y sale al otro lado mucho más relajado, mucho más productivo, mucho más creativo, mucho más humano, digamos. Vivimos en una sociedad, Caro Noré, en la cual se prima a la gente que va deprisa, se valora una persona que es muy activa, que es capaz de resolver muchos asuntos, aunque no los resuelva bien, pero los afronta al menos, el dinamismo, la rapidez. Hay una cultura, se utiliza cultura para todo, pero bueno, una cultura de la rapidez. Por tanto, es ir un poco contracorriente el predicar una cultura de la lentitud, de la tranquilidad, de una cierta distancia con los asuntos, para hacerlos bien. No se trata de no hacerlos, sino de hacerlos bien en su tiempo concreto, ¿no? No sé si se ha sentido alguna vez, Caro Noré,
digamos, en dirección contraria a por donde discurría la sociedad. Siempre. Yo creo que hoy día cuando uno alza la bandera de la lentitud, de la calma, de la tranquilidad, del arte de cambiar de velocidades y de marchas, uno está cometiendo un acto subversivo, contracultural. Y yo me siento siempre en esa línea de fuego, digamos, que estoy siempre remando contra la corriente. Pero hoy día me siento mucho más optimista porque me siento mucho menos solo. Hay mucho más gente que está abrazando esta idea de que sí, la velocidad tiene su lugar, su rol en el siglo XXI, pero necesitamos también la lentitud, necesitamos un equilibrio. Y cada vez más esta filosofía está avanzando en todos los ámbitos de la sociedad, de la cultura, y yo creo que vamos hacia un cambio profundo en el largo plazo. Ojalá que eso sea así. Eso lleva aparejado también la autoexigencia, digamos, a veces hasta el paroxismo de ser los mejores, correr mucho, ser los mejores, la excelencia por encima de todo. La excelencia, sobre todo, más que en otro sentido, como competición, ser el número uno. Y eso a veces se lo intentamos inculcar a nuestros hijos. Llevamos a los hijos a una presión excesiva. En tu segundo libro, que acaba de aparecer ahora, Bajo presión, donde tú subtitulas Cómo educar a nuestros hijos en un mundo hiperexigente, haces una reflexión acerca de cómo los padres trasladan a veces esa neurosis a los hijos, queriendo que sean los mejores en la clase, pero que además aprendan un instrumento musical y hagan deporte muy bien, y además tengan otra actividad y aprendan 4 idiomas, en fin, llegando al absurdo. Desde luego nos encontramos con niños estresados con 7 y 8 años. Sí, es una locura, y yo creo que hemos caído en un momento único en la historia de la infancia, donde los adultos, los mayores y sobre todo los padres hemos secuestrado la niñez de una forma nunca vista en la historia, y estamos sometiéndolos a una presión infernal y constante. Y esto nace de un impulso muy bien intencionado y muy positivo, que es el impulso, el instinto de darles lo mejor a nuestros hijos, pero esto ha caído en la caricatura últimamente. Sí. Entonces los chicos los tratamos como si fueran proyectos, productos para desarrollar, para perfeccionar, y ejemplo tras ejemplo. Hubo un ejemplo de Estados Unidos que cito en el libro, de una guardería donde el maestro preguntó a los chicos de 4 años qué para ellos significaba la felicidad. Y una chica de 4 años levantó la mano y dijo: entrar a Harvard. Con 4 años, ¿te das cuenta? Yo no sabía lo que era Harvard con 4 años, con 14 años capaz. Pero yo creo que es un snapshot, ¿no? Pone bajo la lupa un poco nuestro pánico. Y otro ejemplo de hace poco salió un dibujito en la revista The New Yorker que mostraba una pareja con un bebé recién nacido. El bebé está durmiendo en la cuna y la mamá lo mira y dice: es un abogado. Yo creo que eso resume un poco el espíritu con el cual llegamos a la vocación de ser padre. Es como un desarrollo de producto, queremos que sean perfectos, es la cultura sofocante del perfeccionismo. Y seguramente porque hay una proyección en los hijos de las ansias, de los anhelos, de las frustraciones también de los padres. Sí. El que no pudo ser abogado, y cuando nace el niño dice: este va a ser abogado, sí. Va a ser el mejor. Y además eso, va a tocar un instrumento musical y va a ser muy bueno en el fútbol y va a hacer la carrera en inglés y además va a aprender alemán, italiano y francés. En fin, esto lo quieren para los niños. Es uno de los motores de este momento cultural, sí, es esa proyección de los padres. Que no siempre es positiva. No, muchas veces no lo es. Pero no es un fenómeno totalmente nuevo. Yo creo que en toda la historia los padres han visto a sus niños como una reflexión, un reflejo de ellos mismos, etc. Es una cuestión de intensidad y de grado estos días. Y la intensidad es tan fuerte que nos hace mal a todos, nos hace mal a los padres y también a los niños. Tienes una frase en el libro que es muy impactante, cuando dices: nunca ha sido tan difícil como ahora ser un niño. Sí, yo creo que es verdad. Obviamente en otras épocas había peligros y amenazas mortales, ¿no? Pero obviamente te van a decir: pero si ahora los niños tienen de todo, no les falta nada. Sí, parece paradójico, ¿no? ¿Cómo va a ser más difícil ahora? Te va a decir mucha gente ser un niño que hace
en este país, por ejemplo, hablamos de España, 50 o 60 años, pero en cualquier país. Sí. Ahora hay muchos más medios, nacen en unas sociedades mucho más avanzadas, con mejores posibilidades económicas, en mejores hogares, etcétera, ¿no? Y sin embargo, tú sostienes que eso es así. Tienen todo, pero lo tienen en exceso. Y ahí está el tema, el problema. No hay nada, no es por sí negativo empujar a un hijo o darle cosas y regalos, etcétera. Pero les estamos dando lo mejor de todo y tratando a la vez de hacer de ellos los mejores en todo. Y esto genera una cultura de alta presión, donde los chicos no tienen tiempo para descansar, para recargar las pilas, pero también para estar solo, para mirarse para adentro, para conocerse a sí mismo, para lograr marcar su propio camino en la vida, porque están siempre empeñados o están siempre obsesionados con seguir el camino impuesto por los demás, sean los padres, el colegio, la sociedad. Muchos niños, porque hablé con muchos niños en muchos países del mundo, yo creo que tienen la sensación de estar viviendo la vida de otra persona o una vida impuesta, que no es la vida de ellos, sino que es un proyecto de la familia. Y me parece trágico porque tenemos tantas posibilidades, tanto potencial de generar un ambiente muy fértil, muy bonito y muy sano para los chicos, pero con nuestros excesos estamos haciendo lo contrario. Tú eres padre de 2 hijos. Sí, de 9 años y 7 años. Y 7 años. ¿De nombres? Y mi hijo se llama Benjamin, y mi hija se llama Susana. Bueno, creo que a Benjamín, que es el mayor, le debes 2 libros, Carl. Sí. Le debes 2 libros, porque el primero surge de una idea cuando ves en Fiumicino ese libro de, cuentos para ser narrados en menos de 1 minuto. Lo quiero para que mi hijo, en fin, resolver el trámite lo antes posible. Y que es en la cuenta ahí de lo importante que es la lentitud. Y el segundo libro, Bajo presión, también viene por inspiración de tu hijo, cuando hay una profesora que os dice a tu mujer y a ti, cuando él tenía 7 años, su hijo es un artista superdotado. Superdotado. Y eso a ti te provoca... La palabra que me cayó como una bomba, ¿no? Electricidad. Sí, horrible. Me da vergüenza recordarme ahora de la sensación que... ¿Cómo fue? Salí corriendo del colegio a casa, me puse a buscar en Google porque quería alimentar ese don, ese talento, ¿no? Porque tu hijo pintaba muy bien. Pintaba muy bien, dibujaba muy bien y sigue haciéndolo, sí. Pero esto para mí no era suficiente. Yo quería tomar ese talento y transformarlo en un éxito, en un trofeo. Estaba convencido de que mi hijo iba a ser el próximo Picasso. Entonces salí a buscar un profesor de arte, una clase, y le dije a mi hijo, ¿qué te parece? Te encontré un profesor, te va a ayudar a dibujar aún mejor. Y me dijo, no, yo no quiero un profesor de arte, me gusta dibujar, yo solo quiero dibujar. Y después me sacó la pregunta que para mí fue el momento de epifanía, ¿no? Y me dijo, ¿por qué los adultos o los mayores siempre tienen que controlarlo todo? Y me paré en seco y fue como uno de aquellos momentos cuando te ves desde otra óptica. Lo que vi en aquel momento fue muy feo y muy irónico, paradójico también, siendo autor de Elogio de la Lentitud, tratando de tomar este talento y acelerarlo. Entonces de ahí salí a escribir el libro. Entonces mi hijo me está pidiendo regalías ahora. Un porcentaje, claro. Derecho tiene, sí, desde luego. La mitad casi. Hablas aquí de los juguetes, y además de una manera muy gráfica, dices juguetes, Pulse Play. Yo creo que lo que ha pasado... ¿Cómo han cambiado los juguetes de nuestra época a la de los niños de ahora? En una generación, los juguetes, el mundo de los juguetes ha completamente cambiado. Y yo creo que lo que ha ocurrido con los juguetes es una buena metáfora, ¿no?, para lo que está pasando a nivel global con la niñez. Lo que hemos hecho con los juguetes es que hemos despreciado lo simple, lo sencillo, lo barato, lo intuitivo, que es el chico sentado en el piso jugando con un palito de no sé qué, con un hoja de papel, arena del jardín, y jugando con el espacio para crear historias y caracteres y personajes y largar su imaginación. En cambio, vemos esto ahora y lo vemos como una pérdida del tiempo, es un desperdicio del tiempo. Entonces, no, preferimos comprar el juguete educativo, entre comillas, que cuesta 155 euros, que compró el vecino la semana pasada,
¿Por qué? Porque en la caja promete aumentar su desarrollo cognitivo, sus capacidades sociales, etc. Cosa que cuando vos mirás los estudios, no es cierto, no lo hace mejor que este juego y en muchos casos lo hace peor, porque estos juguetes educativos y electrónicos son muy mandones, ¿no? Dirijan el juego y estructuran y organizan el juego. Y el juego puro, el juego mágico, el juego más fértil y fructífero para el hijo es el juego donde tiene más espacio para crear, para inventar sus propias aventuras. Y es el juego gratuito que no cuesta nada, pero en esta sociedad donde despreciamos las cosas que no cuestan, preferimos las marcas. No compramos un jeans de 5 euros, no, compramos uno de 500 euros porque tiene la marca de no sé quién. Esto se refleja también en nuestra manera de abordar la niñez también. Queremos que nuestros hijos sean los mejores, que no les falte de nada, gran error a veces. Hablas del hiperconsumismo y hablas de una cosa que me parece fundamental, la necesidad de poner límites y de decir no. Yo creo que es la otra cara de la medalla, ¿no? Esta falta de poner límites, porque me parece que en este momento lo que estamos haciendo como sociedad, pero sobre todo como padres, es estamos oscilando entre dos polos, dos extremos. Por un lado, estamos haciendo demasiado, y esto es por el lado de las actividades extraescolares, la educación académica, de crear un currículum perfecto. Al otro lado, la disciplina de decirles no, esto no nos metemos, nos aflojamos y perdemos un poco el coraje, la fuerza como para imponernos. Entonces los dejamos, nos gustaría decirles, haz enchufarse, pero no, lo dejamos. O no lo dejamos con los dormitorios desordenados porque no queremos que sientan mal, queremos que sean nuestros compañeros, y esa línea entre los adultos, los padres y sus hijos ha prácticamente desaparecido ahora. Yo creo que es un saldo negativo porque los chicos, y esto se ha probado en todas las culturas del mundo, necesitan límites porque así se sienten seguros, pero también para empujar un poco, para chocarse un poco contra estos y para aprender cómo vivir en un mundo basado sobre límites, compromisos, reglas, leyes y los deseos de los demás. Pero poniendo a nuestros hijos en un pedestal, nos cuesta decirles no, porque es el pequeño Dios que manda en casa ahora. Entonces, ¿cómo le voy a decir no? Al final, estamos creando una generación, o varias, de niños estresados, algunos visitando las consultas de los psicólogos y de los psiquiatras, por estrés con 7, 8, 9 años, lo cual, en fin, clama al cielo realmente. Vemos cómo se les exige que sean los mejores en la clase, como decimos. Es a veces ridículo ver en los partidos de fútbol de los chavales cómo los padres les gritan y les jalean pensando que su hijo va a ser un gran futbolista internacional. Lo que el chaval tiene que hacer es jugar y disfrutar. No hace falta que sea el mejor, pero ¿cómo se les pide eso? Que sean los mejores también en el deporte, también en su ocio. Es una irresponsabilidad, yo creo, muy grande. Sí, pero es la consecuencia de la cultura del momento, ¿no? Es que es la cultura consumista perfeccionista, ¿no? Queremos que todo sea perfecto, queremos casas perfectas, dientes perfectos, cuerpos perfectos, vacaciones perfectas, y queremos un niño perfecto para redondear el retrato. Pero obviamente no el niño alfa, el niño perfecto no existe. Afortunadamente. Gracias. Sí, por ahora. Bueno, enlazando tus dos libros, que creo que tienen bastantes puntos en común, haría falta entonces restar presión a la educación de los niños. Y haría falta entonces una educación más basada en la lentitud. Sí, yo creo que la lentitud es una clave fundamental en esto. Tenemos que cambiar nuestra cultura temporal, nuestro uso del tiempo. Entender que, por ejemplo, con los chicos, cuando están aparentemente haciendo nada, no están haciendo nada, están pensando, están creando, están desarrollando sus cerebros de la forma más rica que existe. Tenemos que relajarnos y dejarlos ese espacio para ser niños, y no olvidarse del famoso dicho de Voltaire, de no dejar que lo mejor sea el enemigo de lo bueno. Es desde luego
una buena máxima de vida. Lo decía mi abuelo, siempre escuché a mi abuelo muchas veces y tenía mucha razón. Bueno, pues muchas gracias, Caro Noré, por haber estado hoy aquí con nosotros. Ha sido un placer. Igualmente, muchas no sé gracias. ya por cuántas ediciones, la sexta ya en España, Elogio de la lentitud, y la primera acaba de aparecer Bajo presión. Pues mucha suerte, y desde luego son cuestiones bien interesantes las que planteas en tus libros y que tienen que ver con la vida cotidiana. Son reflexiones acerca de cómo comportarnos, cómo educar, cómo movernos en un mundo que a veces es muy difícil, bastante hostil, pero que tiene en cuenta resquicios para ser vivido de una manera más razonable y más saludable también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes. Terminamos aquí cara a cara, volvemos mañana a hacer el Plus.